Muy buenos días. Vamos entonces a terminar la segunda parte del ciclo de la urea relacionado con las enfermedades del ciclo de la urea. Voy a dejar de compartir la cámara, voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan cuando aparezca la presentación. Listo, Natalia. Bueno, entonces, como habíamos hablado la vez pasada, recuerden que esta segunda parte no entró dentro del parcial. Esto ya quedaría para el cuarto parcial. Habíamos visto que nosotros eliminamos los excesos de los grupos aminos, de el metabolismo de los aminoácidos a través de la urea. Y nuestra especie predominante em, por este compuesto, por el pH de la sangre, el pK, ¿cierto? Ese se convierte en ion amonio y en amoníaco. También entonces vimos que el el ciclo de la urea tiene unas reacciones que son mitocondriales realizadas en la matriz mitocondrial y otras que son en el citoplasma. Bien, vamos entonces hoy a ver los defectos genéticos que están relacionados con el ciclo de la urea. No lo vamos pues a ver detalladamente. eh, Quienes estén interesados pueden ver el curso de errores innatos del metabolismo, pero es importante porque ustedes van a ver esta manifestación clínica, bueno, o manifestaciones clínicas motivadas por esto que es la hiperamonemia, que no solamente se cumple para el ciclo de enfermedades genéticas relacionadas con el ciclo de la urea, sino para otro tipo de enfermedades también genéticas como aminoacidurias, es decir, enfermedades de los aminoácidos, de los ácidos orgánicos, pero también lo tenemos en una de las presentaciones más frecuentes que aquellos que se vayan a dedicar a neonatología, pediatría, a ginecología, que es la sepsis neonatal. Bien, entonces, todos los defectos genéticos, pero aquí nos vamos a, como hemos visto el ciclo de la urea, ya vimos que entonces las enzimas que están relacionadas, entonces voy a hablar un poco de los defectos genéticos relacionados con el ciclo de la urea, es decir, son enzimas que están deficientes total o parcialmente, eh, que pertenecen al ciclo de la urea o que están relacionadas con el ciclo de la urea. Las manifestaciones clínicas son, como vamos a ver, el ejemplo que traigo aquí ilustrativo, que es con fines pedagógicos, para mostrarles que cuando ustedes están enfrentados a pacientes con estas manifestaciones clínicas, ustedes van a ver las mismas manifestaciones, van a hacer casi que los mismos manejos y la diferencia final va a ser simplemente cuando ustedes tengan el diagnóstico por medición de la actividad enzimática o por genética molecular pero el manejo, el tratamiento y manejo del paciente es igual. Ahora, los primeros, que son los más frecuentes y los más agresivos, son los que vamos a mirar, que son la CPS1 y la OTC, o sea, carbamoil fosfato sintetasa y la ornitintrascarbamilasa.
Bueno, entonces, cuando ocurren estos defectos genéticos, son enfermedades huérfanas, son errores innatos del metabolismo, entonces se va a producir una hiperamonemia. La responsable de la mayoría de las manifestaciones, por no decir que todas, de las manifestaciones clínicas es la hiperamonemia, o sea, aumento de amonio en sangre. Eso va a causar lo que se llama la encefalopatía hiperamonémica. ¿Qué es lo que usted va a ver en esa porque hay encefalopatías de otros orígenes, ¿cierto? Pero en este caso es una encefalopatía causada por la hiperamonemia. ¿Qué es lo que usted va a ver en ese paciente? Pues va a ver un edema cerebral y por lo tanto un aumento de la presión intracraneal. Edema es que va a inflamarse el cerebro, ¿cierto? Va a retener agua y entonces por lo tanto se aumenta la presión intracraneal. Eso va a llevar entonces a que estos pequeños o el paciente tenga entonces una atrofia cerebral y de núcleos profundos, o sea, el caudado, tálamo y hipotálamo. Y eso va a llevar a largo plazo una desmielinización. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto se va a dar porque, como vamos a ver más adelante con una gráfica, nosotros tenemos un transportador que se llama el LAT1, o sea, el transportador de L-aminoácidos 1. Ese transportador no es específico. Por ahí pasan todos los transportadores, es que los transportadores, los aminoácidos no pueden atravesar simplemente, sino que tienen que pasar por este transportador. Entonces ahí pasan todos. Pasan entonces los ramificados, los aromáticos, ¿cierto? Y obviamente aminoácidos como la glutamina, como el ácido glutámico, como la tirosina, el triptofano, la fenilalanina, metionina, histidina, es decir, esos esenciales, muchos de ellos son los precursores para producir muchos neurotransmisores y hormonas que van a estar implicados en el desarrollo eh, neuronal, ¿cierto? Pero además de eso, como este ion amonio pasa la membrana, ¿cierto? Entonces ese exceso de ion amonio va a afectar porque pasa incluso en las organelas, entonces va a haber un déficit energético porque entonces va a afectar enzimas del ciclo de Krebs, la óxido nítrico sintasa, ¿cierto? Ya vimos pues entonces que como hay una deficiencia de estos aminoácidos, que son los precursores para producir la serotonina, la dopamina. Entonces eso va a llevar a que hayan manifestaciones glutaminérgicas, colinérgicas, serotoninérgicas, etcétera. ¿Qué consecuencia va a tener eso? Pues que no va a haber un crecimiento ni dendrítico ni axonal. Incluso la, la neurona, o sea, no va a poder pasar de astrocitos a neurona. Entonces eso lleva a una muerte masiva celular y alteraciones, pues esas alteraciones son de traducción de señal, de canales de potasio, de agua, bueno, etcétera. Eso lo vemos aquí en esta gráfica que se convirtió en una gráfica clásica. Aquí está, eso pues aquí está anticuadito porque en este año todavía se hablaba de este transportador, pero este transportador es el que yo les mencionaba ahora que hoy en día se llama LAT1.
Bueno, entonces por aquí es donde van a pasar todos esos aminoácidos, ¿cierto? Tenemos también que se va a afectar este receptor que se llama el N-metil de aspartato. Este es un receptor que es muy, como lo habíamos visto en la clase pasada, que lo vimos en no, perdón, es que me estoy confundiendo con el de errores innatos, eso lo vamos a ver ahorita. Ese es un receptor muy complejo que tiene diferentes sitios donde se va a pegar la glutamina, la glicina, bueno, pero es un receptor, ¿cierto?, que está implicado en los procesos inhibitorios y excitatorios del cerebro. Bueno, y aquí vemos pues entonces todo lo que les había hablado, cómo afecta enzimas del ciclo de Krebs, la óxido nítrico sintasa. Entonces, por eso lleva a una desmielinización. Esa es la fisiopatología de la hiperamonemia que causan estas enfermedades. Ahora, cuando usted, y esto por favor, lo voy a preguntar en el examen. Miren, todas estas enfermedades que yo hablo acá, que hablo en errores innatos del metabolismo, por favor, ustedes como médicos tratantes no tienen que solucionar y saber qué enfermedad tiene su paciente en el minuto, es decir, el nombre y apellido. Usted no tiene que saber en el momento en que usted ve esas manifestaciones clínicas de la hiperamonemia, usted no tiene que decir, esta hiperamonemia es causada por una ornitin transcarbamilasa. No, usted lo primero que tiene que resolver es la hiperamonemia, que es lo que va a hacer el daño devastador, incluso irreversible, aunque hay que decir que los niños, los bebecitos, como están en ese proceso de crecimiento y desarrollo, casi que son como de plástico, de plastilina, entonces a veces incluso a pesar de que tienen un daño muy fuerte, se pueden regenerar. Ojo, hay algunos pues que quedan con su cositas, con sus defectos, pero pueden llegar a sobrevivir con una calidad de vida medianamente buena. Entonces, usted lo primero que tiene que resolver, lo pregunto en el examen, es esa hiperamonemia o esas manifestaciones. Pero ojo, antes de que usted resuelva la hiperamonemia, o sea, en el momento en que usted ve, usted mide y hay una hiperamonemia, ya vimos cómo se mide, ¿cierto? O que usted ve unas manifestaciones, lo primero que hay que hacer es tomar la muestra, porque si usted toma la muestra después de ser tratado, pues va a enmascarar el problema. Entonces, aquí estamos hablando, yo pongo esto en inglés por cuestiones pedagógicas. O sea, yo podría coger y traducir y hacer esta grafiquita, pero ¿por qué la pongo en inglés? Porque este algoritmo es de la Clínica Mayo, porque estos algoritmos casi que son internacionales y ustedes tienen que saber interpretar eso, porque hasta el momento eh, la, la ciencia escogió el inglés, es como el latín de la época. Entonces, usted tiene que saber reconocer eso. Y, eh, y esto también es muy importante porque, miren, aquí recuerden que en muchos países tienen el tamizaje neonatal. Entonces, en el momento en que se nace el bebé, le hacen su tamizaje neonatal. Tienen programas de tamizaje neonatal que funcionan muy rápido a nivel nacional o departamental. Bueno, ahí sí no puedo llegar a decir, porque eso depende de la organización política del país. Por ejemplo, en los Estados Unidos es por estado, no es en todo, aunque hay unos protocolos que son para todos los Estados Unidos, entonces, pues ellos, como son federados, entonces, pues cada estado tiene sus particularidades en los protocolos. Nosotros dentro del programa de tamizaje neonatal todavía no incluimos estas enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea.
Bien. Pero entonces usted está viendo estas manifestaciones en el momento del nacer, usted mide entonces el amonio. Medir el amonio, recuerden lo que habíamos visto, vuelvo y lo menciono, eh, es fundamental determinar, eh, o sea, determinar usted como clínico, asegurarse que las personas que están haciendo esto lo hagan adecuadamente, porque si no pueden haber falsos resultados que pues incluso pueden llevar a la muerte del neonato. Conozco varios casos en Colombia donde esto ha sucedido, ¿cierto? Bueno, entonces usted cuando obtiene la concentración, ya vimos que en los neonatos es más aproximadamente 50, 75, es 75, 50 más o menos lo- en los recién nacidos a término. Entonces, cuando da mayor de 150, ¿cierto? A ver, aquí voy a hablarles de esto. Aquí en Colombia yo no puedo decirles de un protocolo porque aquí, como no tenemos protocolo para todo el país, cada institución, cada hospital tiene su protocolo. Pero esto es lo que debería hacer, es decir, que si está el ion amonio, aquí dice, pues hacer el anion gap, la brecha aniónica y la glucosa. Pero en muchos países, cuando toman, porque lo hacen, como les dije, con los DOT, que son como unos datafonos por nanotecnología, entonces eso mide todo. Entonces inmediatamente se va a poder discernir cómo lo presenta este algoritmo, que ahora pues también están de modas en medicina, los algoritmos para diagnóstico, manejo y tratamiento de las enfermedades. Entonces, cuando usted esa brecha aniónica es normal o le da menos de 20. La glucosa está normal, pero está aumentado el ion amonio, entonces usted tiene que sospechar de que es una enfermedad del ciclo de la urea. Si la brecha aniónica es mayor de 20 y hay hipoglicemia, entonces ya hay que pensar que puede ser de otras macromoléculas. Pueden ser ácidos orgánicos, pueden ser aminoácidos, pueden ser acilcarnitinas, etcétera. Ahorita vamos a ver esta figura 3 cuando ya entremos a las enfermedades. Bien, aquí les muestro yo en estas dos siguientes diapositivas, quiero ilustrarles algo. Todavía esto sigue siendo vigente. Esta gráfica que están viendo ustedes acá, muy seguramente eso va a cambiar, porque cuando yo empecé a enseñar esto, casi no había sensibilización hasta estas enfermedades. Cuando el profesor Burgos y yo estudiamos, incluso empezamos a dar estas clases. Entonces todavía hay lugares donde se habla de hiperamonemia 1 y hiperamonemia 2, que la hiperamonemia 1 es la que está producida por el déficit de carbamoil fosfato sintetasa, la hiperamonemia 2 por la ornitintrascarbamilasa. ¿Y por qué esto se dio así? Porque estas son las dos enfermedades del ciclo de la urea más frecuentes, más agresivas, más devastadoras. Por eso se llama así. Ha cambiado un poquito, sí, ya usted oye que el clínico dice, este paciente tiene una CPS1, tiene una OTC, ¿cierto? Pero no se refieren a hiperamonemia 1 o 2. Pero ustedes tienen que tener los dos conceptos, lo pregunto en el examen. Cuando tenemos eh, deficiencias de la arginasa o el argininsuccinato liasa o el argininsuccinato sintetasa, pues entonces vamos a ver, por ejemplo, en la arginasa o la argininliasa va a haber una argininemia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay aumento de arginina en sangre. En el caso de la arginine-succinato liasa, lo que vamos a tener es arginosuccinaturia, es decir, eliminación, aumento de arginine-succinato en orina.
Y en el caso del arginine-succinato sintetasa, lo que vamos a tener es una citrulemia, o sea, aumento de citrulina en sangre. Ahora, esta diapositiva que tenemos acá simplemente es para ilustrar dos cosas. La primera, estas son las dos enfermedades más frecuentes. Y tenemos esta que es la deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa. Esto va a producir N-acetilglutamato. La carbamoil fosfato sintetasa es sensible, o sea, le ayuda a funcionar este N-acetilglutamato. Entonces, cuando hay una deficiencia de esta enzima, eh, pues entonces va a haber una hiperamonemia, porque se va a bloquear es eh, por esa enzima y entonces no va a funcionar adecuadamente. Obviamente, con el la deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa no es tan fuerte y tan agresiva como la CPS1. Para esto hay un medicamento que se llama Carbaglu, eh, que literalmente es N-acetilglutamato. Aquí también quiero hacer otra salvedad. Aquí pues en Colombia, claro que ya no me atrevo a decir tan severamente eso porque tengo que reconocer que yo me he alejado un poquito como de toda esa parte eh, con el personal de salud de este tipo de enfermedades, pero pues en lo que leo en artículos y cuando a veces pues uno de estos eventos académicos pues le hacen unos comentarios. Por ejemplo, aquí inicialmente el Carbaglu solo se lo daban a los pacientes que tuvieran deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa, pero ya está recomendado a los que tienen carbamazepina fosfato sintetasa darles. ¿Por qué? Porque cambia un poquito el cuadro clínico, pues eso seguramente va a depender de la variante, eso no está muy bien descrito. Bien, vamos entonces a ver, vamos a empezar a ver estas diapositivas que siguen son un poco sosas, porque yo les voy a mostrar dos enfermedades que casi, o sea, son las mismas diapositivas, una que otra cosita cambia, eh, cambia el título y una que otra cosita. ¿Y qué quiero ilustrar y que ustedes aprendan con esto? En la clínica, con las manifestaciones clínicas, es muy difícil, es casi imposible usted eh, ver un niño con esas manifestaciones y decir, ay, este niño tiene una deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa. No, es muy difícil. Y además, porque entre estos tenemos algunas variantes genéticas que las enfermedades no son tan fuertes, son más atenuadas. Entonces es muy difícil. Entonces, por eso pedagógicamente lo que les quiero mostrar, que es para que eso les quede a ustedes como claro, es que la enfermedad es muy parecida. Entonces, esto que ustedes ven acá es un dibujo clásico de la escuela italiana, ¿cierto? Que sacan este tipo, está para todas las enzimas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? ¿Cierto? Estos somos nosotros, nosotros normalmente consumimos alimentos ricos en proteínas, tenemos un recambio de nuestras proteínas, ¿cierto? Y las utilizamos en un momento determinado, esas proteínas van a ser utilizadas con fines energéticos, estructurales, con las diferentes funciones a nivel energético. Recuerden que se utiliza la, la estructura carbonada de los aminoácidos y entonces ese exceso del grupo amino, o sea, recuerden que nosotros lo tenemos en forma de su interior, o sea, ion amonio y amoníaco, entonces es eliminado a través de la síntesis de urea. Entonces, cuando hay deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa, las personas consumen proteínas, hacen su recambio proteico, pero ¿qué pasa? Como está interrumpida la vía,
está interrumpida porque hay una deficiencia de la enzima, entonces hay un aumento del ion amonio y del amoníaco. Entonces, ¿qué va a ver usted en sus pacientes? Usted en sus pacientes va a ver un niño aletargado, no succiona, con vómito, eh, con hipotonía. Recuerden que los niños, un niño cuando nace, lo que hace es llorar, alimentarse, hacer su orina y su materia fecal y dormir. Básicamente eso es lo que hacen los primeros días. Entonces, y hay un instinto que lo lleva a que él succione. Cuando un niño no succiona, ustedes tienen que prender alarma, ¿cierto? Bien. Entonces, estos chicos, como rápidamente, pues apenas nace, se les pone a que mamen, ¿cierto? La leche materna o en biberón. Entonces, estos niños inmediatamente empiezan a hacer todas estas manifestaciones y rápidamente cursan hacia convulsiones, hacen unos daños neurológicos, ya vimos las razones, eh, y fácilmente entran a un estado comatoso y pues se muere. Bien, aquí quiero dejarles esta diapositiva que eh, para que les quede muy claro, porque nosotros tenemos dos tipos de carbamoil fosfato sintasa, la uno y la 2. La uno es la que nosotros estamos hablando, ¿cierto? Que es la que está dentro de la mitocondria, ¿cierto? Y que está relacionada con el ciclo de la urea. Mientras que la 2 es una enzima citosólica, ¿cierto? Y tiene que ver es con la síntesis de pirimidinas. Ahora, ¿cuál es el manejo de estos pacientes? Bueno, lo primero que hay que hacer, obviamente, es restringir la dieta. Recuerden que estos niños están en crecimiento y desarrollo, entonces no se puede hacer, ahorita pues no lo va a repetir en las otras, no puede pasar más de 36, 48 horas sin el alimento. Ellos quedan con terapia de fluidos, ¿cierto? Pero sin ningún combustible. Entonces, pues si es como están en crecimiento y desarrollo, igualmente eso va a depender de cada protocolo de la institución. Hay unos que son 36, hay otros que son 48 horas, pero estrictamente hablando no puede pasar más de 36 horas, por eso en 36 horas hay que tener pistas y saber qué tipo de patología está para administrar pues el alimento, ¿cierto? Lo mínimo para que ese niño no se vaya a descompensar. Ahora, la ingesta de proteína, obviamente, pues hasta que se llegue el diagnóstico final, ya una vez llegue el diagnóstico, pues esa restricción proteica es vitalicia. Como tenemos entonces una hipermunemia, entonces hay que utilizar lo que se llaman los desintoxicantes, que se utilizan dos. Se utiliza el benzoato de sodio, que saca eh, una molécula de, de amonio, y el fenilbutirato de sodio o fenilacetato, que saca dos moléculas. ¿Por qué? Porque esta se convierte entonces en un derivado que tiene una glicina, y ahí sale un aminoácido, y este que se convierte en fenilacetato glutamina, y ahí salen dos grupos amino. Eh, y obviamente, pues si eso sobrepasa los niveles, o sea,
igualmente va a depender del protocolo. Cuando son más de 250 o más de 300, entonces hay que empezar a preparar el, para hacer hemodiálisis, para hacer diálisis o hemofiltración. eh, ¿Cómo se hace eso? Pues empieza la terapia con los desintoxicantes y si a las 2 horas el pequeño sigue con el amonio más de 250, entonces hay que hacerle la diálisis. Bien, la prevención de la degradación de proteínas. Entonces está el ayuno, porque una vez ya se diagnostique, entonces el mismo crecimiento y desarrollo de los niños, las vacunas, eh, las infecciones, los traumas pueden llegar a una degradación de proteínas y pueden hacer una crisis. No existe un medicamento específico. Hasta el momento para el ciclo de la urea no existe un medicamento específico. Eh, Recordemos que para esta enzima, que es la CPS1, también se puede dar el Carbaglu, que es para proveer ese, para que se produzca más, se produzca no, sino que haya mayor concentración de N-acetil glutamato. Bien. Vamos a pasar ahora al, a la segunda enfermedad, que es lo que vimos en la tabla como hiperamonemia tipo 2, que es por deficiencia de ornitin transcarbamilasa. Fíjense que esta gráfica, muy viejita, pero a mí me encanta. Aquí tenemos el citoplasma y esto representa la mitocondria. Y me gusta porque es para aclararle, porque todavía hay muchos clínicos que consideran a esta reacción de el N-acetilglutamato sintetasa como parte de la enzima, de las enzimas del ciclo de la urea. No es, eh, no hace parte, esta enzima no hace parte del ciclo de la urea, sino que produce N-acetilglutamato. Y esta enzima funciona mejor cuando tenemos este N-acetilglutamato. Bueno, entonces tenemos la que vamos a ver aquí, es la ornitin transcarbamilasa. Estas dos enfermedades también son conocidas como enfermedades eh, mitocondriales, porque las otras están a nivel del citoplasma y no son tan agresivas. Y dependiendo de dónde estén, pues se pueden dar algunos sustratos que pueden agilizar la vía y compensar un poquito. ¿Cierto? Entonces estamos en esta ornitin transcarbamilasa. Aquí paso la figura 3 que les había dicho, ¿cierto? Este es qué es lo que va a suceder cuando hay una hiperamonemia. Entonces, cuando ya tenemos claro que hay un problema del ciclo de la urea, entonces ya se hace medición de aminoácidos y aquí quiero también recordarles que hoy en día, bueno, voy a poner dos posiciones que son importantes. Estas son enfermedades bioquímicas, o sea, que tienen que ver con deficiencia de enzimas. Entonces, estas enfermedades se pueden resolver con procesos bioquímicos, con reacciones bioquímicas que determinen los analitos, llámese enzima, llámese sustrato, que permitan hacer el diagnóstico. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero resulta que como nosotros somos un país subdesarrollado, metidas en vía de desarrollo, pobres, entonces aquí no tenemos la biotecnología para hacer eso de manera rápida, eficiente. Por eso aquí incluso no se oferta, por eso aquí en Colombia a veces, que es lo que están haciendo los clínicos, pues mandan a hacer caracterización por genética molecular.
Eso es bueno, pues ante una enfermedad de esta, lo que primero traiga el resultado. El agravante de eso es la problemática que trae la genética molecular, que aparecen variantes de significado incierto, o sea, Bush, o variantes que no están reportadas en las bases de datos, entonces quedan como falsos negativos. Ya está caracterizado que para estos países es de un 80%. Pero bueno, vamos a, en el caso, esperemos que eso en el futuro cambie, para cuando ustedes estén haciendo todo su ejercicio profesional. Entonces, cuando usted ya tiene los resultados de aminoácidos en plasma y orina, porque se hacen en plasma y orina, entonces va a mirar si la citrulina está baja y la arginina está baja. Entonces, el ácido orótico o oratato es el que va a definir, el que le va a permitir a usted pensar en que sea una deficiencia de CPS1 o de OTC. Si el ácido orótico está normal o bajo en la CPS1, entonces ya usted piensa, sabe que puede ser una deficiencia de CPS1 o de N-acetilglutamato sintetasa. Esta última, ¿cómo lo resuelven los clínicos? O por molecular, aquí no se hace biopsia de hígado, ¿cierto? Además es muy invasivo, bueno, neonatos, bueno, tiene una cantidad de variabilidades que podríamos discutir. Pero cuando a los chicos entonces, al darles el carbaglu, o sea, el N-acetilglutamato, y el niño responder, generalmente ya con eso como que hacen el diagnóstico y dicen, ah, bueno, seguramente es una deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa. Aunque hay unos chicos con CPS1 que mejoran, no totalmente, pero mejoran considerablemente. Ahora, si el ácido orótico está elevado, entonces tiene una ornitina transcarbamilasa. Estos casos los pongo en el examen, estos casos clínicos. Ahora, si está elevada entonces la citrulina, tenemos que diferenciar si esa citrulina es porque hay una deficiencia de arginine-succinato sintetasa o de arginine-succinato liasa o arginine-succinasa, que es lo mismo. Entonces, si está ausente el arginine-succinato, es esta arginine-succinato sintetasa. Si está elevado el arginine-succinato, entonces el arginine-succinato liasa. Ahora, si está muy elevada la arginina, entonces pues hay que confirmar que no sea una arginemia. Pues, o sea, tiene la arginemia, ¿cierto? Que no sea por la arginasa. Muy bien. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas? Como la OTC está es exactamente igual que la CP1, pero ¿qué pasa? Como no es la primera, sino la segunda enzima, y hay unas variantes genéticas que muchas veces estos chicos, en el momento en que nacen, no es tan claro el cuadro clínico, ¿cierto? Hay unas presentaciones donde los bebecitos inmediatamente, igual que lo vimos, letárgicos, no succionan, vomitan, diarrea, tienen dificultad de respirar, problemas de control de temperatura, pueden convulsionar, hacer convulsiones. Pueden hacer epilepsias refractarias, llegan a un estado comatoso y se mueren. Pero hay otros que no, otras variantes genéticas que no son tan agresivas, ¿cierto? Y entonces vamos a tener que estos niños incluso llegan a la etapa escolar o el preescolar o la guardería, y generalmente son las profesoras las que empiezan a detectar que el niño tiene retraso. Ah, bueno, obviamente que el paciente, el niño, pues está en sus programas de crecimiento y desarrollo, entonces están por debajo del percentil, eh, pueden tener retraso mental en todos sus grados, desde muy severo hasta atenuado. Empiezan a hacer manifestaciones a nivel hepático, con
incluso con hepatomegalia, las lesiones en piel, cabello quebradizo, pueden llegar a presentar encefalitis, son niños que son muy con una personalidad autista, muy agresivos, eh, tienen bajo desempeño escolar y ahí es como donde empiezan a hacer la caracterización. ¿Cuál es el tratamiento? Es exactamente igual, hay que manejar la hiperamonemia, no voy a repetir lo que habíamos visto, la ingesta de proteína, ¿cierto? Y prevenir la degradación proteica. Eh, Ahora, estos chicos, pues en el caso sobre todo de la ornitina, se pueden dar algunos suplementos. Bueno, a ver, estas enfermedades, en el caso del ciclo de la urea, tenemos lo que se llaman las leches, ya no se utiliza eso, pero o fórmulas, que son como el tarrito de leche y son liofilizados que traen los aminoácidos eh, de manera ajustada, ¿cierto? Para garantizar el crecimiento y el desarrollo del pequeño. El problema de todos estos que tienen que ver con los aminoácidos, ácidos grasos, es que son de muy mal palataje, entonces a veces la adherencia es muy baja, sin hablar de lo costoso. También se ha visto, por ejemplo, la administración de suplementos como la biotina, ¿cierto? Que pues se ha visto que ayuda a reducir el amoníaco. Bueno, hasta aquí vimos las enfermedades, las otras pues no las vamos a ver porque exactamente son igual a estas dos, ¿cierto? Entonces, pues para no hacer la repetición de la repetidera. Y vamos a pasar a otro tema que es importante para ustedes, que es relacionado con los biomarcadores que ustedes van a utilizar para en su vida profesional. Va a ser todos los días de su vida profesional lo van a ver y son esos biomarcadores, son moléculas que les van a hablar de la función renal, ¿cierto? Y estamos hablando entonces de eh, el boom, ¿cierto? O sea, esto viene de la sigla del nitrógeno ureico en sangre. Entonces, eso le va a ayudar a usted a hacer el manejo de la función renal y del control de enfermedades renales. Recordemos entonces que la creatinina y la urea se van a eliminar por el riñón. Entonces, cuando usted tiene niveles elevados de BUN, sea porque está en una condición de una enfermedad renal crónica o porque usted está evaluando la función renal en alguna situación clínica que involucre la función renal y esté alterada. Entonces, usted utiliza el BUN como un biomarcador importante. Recordemos que pues aquí no se tiene que aprender ninguno de estos valores, pero podemos decir casi que a nivel mundial que el valor normal va más o menos hasta 20 miligramos por decilitro. Bueno, entonces cuando tenemos ese aumento de ese nitrógeno, o sea, esa azoemia, estamos hablando de que hay una disminución de la función renal, es decir, el riñón no nos está filtrando. Y aquí les muestro cómo usted, dentro de su manejo de su paciente crónico, usted más o menos va a poder decir, va a poder mirar cómo va esa función renal. Actualmente se está utilizando, bueno, siempre se ha usado, pero ahorita ha tenido mayor relevancia la relación del BUN-creatinina para mirar usted si hay una falla renal o prerrenal. Ahora, tenemos otras manifestaciones, ¿cierto? Que pueden pueden variar ese valor del BUN, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos un aumento de producción de urea,
pero está disminuido el boom, entonces puede ser por un sangrado gastrointestinal, porque hay un recambio proteico a nivel metabólico, en las insuficiencias hepáticas, dietas bajas en proteína, desnutrición, sobrehidratación. Cuando está disminuido esa función, eh, la excreción renal, pero se aumenta, pues, y se aumenta el boom, entonces, esto es porque les quiero mostrar que hay otras entidades clínicas que usted puede, en las que usted puede utilizar el boom, en la deshidratación, el choque hipovolémico, la insuficiencia cardíaca, los sangrados intestinales, los ataques cardíacos, obviamente en la enfermedad renal y en obstrucción de vías urinarias que puede ser por cálculos, por procesos neoplásicos, por problemas de morformaciones anatómicas, etcétera. Y por último está uno de los que va a modular mucho eh, ese perfil renal, ¿cierto? Ese perfil renal donde van a medir el BUN, la creatinina, la creatina. Entonces, muchas veces usted va a utilizar ese biomarcador para medir cómo va ese riñón cuando usted está dando pues cualquiera de estos medicamentos. Entonces están, por ejemplo, el allopurinol, o sea, tenemos antibióticos, tenemos diuréticos, tenemos los medicamentos para las neoplasias, en fin, todos estos medicamentos pueden alterar el valor del BUN, pero sobre todo si se dan crónicamente nos puede hablar cómo está la función renal. Muy bien, hasta aquí. Voy a dejar de presentar. Voy a parar la grabación, profe. ¿Alguna Listo, duda, pregunta, profe, no, intervención? está muy bien, excelente, muy bien. Bueno, profe, voy a seguir o quiere un descansito de 10 minutos. No, lo que usted quiera, Natalia, usted la que está exponiendo, yo estoy bien, Sí, ya me siento bien, sí. Si quiere, seguimos. listo, profe. Entonces voy a, sí, para hacer la de aminoácidos, yo no sé, a ver, pues yo la recorté un poquito, pero no sé si alcanzo a darla toda. No importa, Miremos a ver. Natalia, preséntela. Bueno, voy a empezar a grabar. Me está viendo bien. Sí, está viendo bien, estoy viendo bien.